してどんなにどんなにどんなに愛しくてもすり合うゆっくり Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bandmade en acústico. Bien, bueno, pues en este caso, Alexi patrocina esta reacción. Es un acústico en 2023. La canción Anemone. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete. Y bueno, lo de siempre. Es decir, nos encantan los me gustas, nos encantan los comentarios, la campanita. Venga, vamos allá. Check me on as I do. I hope in you. 月影に隠れた手の夕飯を見た明けない夜なんて I get a break ありえないことと分かってても浮かぶ痛み守ったどんなにどんなにどんなに埋めようとしても脱ぎ場の輪が見えない Bueno, ¿cómo empieza la cosa? A ver, la letra Anémone utiliza un lenguaje mm, de flores para hablar de una relación, ¿vale? En la que, Ujú. bueno, está en un punto como de ambigüedad o de despedida. Y la letra menciona cómo el tiempo se detiene o cómo la noche se abre. Eh, y bueno, esto que estamos viendo es el 10º aniversario, es en el Yokohama. Y bueno, también simboliza el camino recorrido por la banda y la conexión con los fans. Em, bueno, la canción tiene una frase que dice, incluso si volvieran a nacer, seguramente soñaría con el día en que te encuentre. Bueno, una declaración de amor y de lealtad que, bueno, en acústico suena casi como Sí. una confesión personal, ¿no? Venga. どんなに埋めようとしても脱ぎ場の輪が見えないずっとそばにいるから曖昧な僕たちはきっと形にとらわれてばかりで言葉を探し迷うよりも今はただ抱きしめてもう一度だけ願うほどなんてこんなどうにもできない想いは積もってく Es impresionante. Bueno, la dualidad, ¿no? Saiki y, bueno, en este caso Kanami. Y Eh, Kanami, sí. Kanami, mm, que claro, la conocemos por sus solos frenéticos y aquí, bueno, pues muestra una sensibilidad que sustituye esos riffs pesados por arpegios delicados y el rasgueo. Y bueno, pues siguiendo la analogía, pues son delicadas como una flor. Usa el espacio, el silencio. En este caso no es una cuestión de fuerza, ¿no? Para que la canción tenga empuje. Y va evolucionando rítmicamente conforme vamos siguiendo con la canción. Así que, y bueno, Lo, dime. lo del silencio, a mí me ha dejado sobrecogido al principio,
Mm, Estaba ahí tocando ahí, no sé si afinando un poquito la cuerda o tal, y no se escuchaba nada. Y nada, estaba todo el público callado. totalmente, como debe ser. Como Sí, un... porque aquí en Europa o en España Sí. ya habría algunos gritando Aquí no se callan cualquier ni, burrada, no se ¿sabes? callan ni con un minuto de silencio cuando se ha muerto Claro, alguien. Así claro, que tú figúrate. efectivamente, por eso, por eso. Venga, seguimos. ってく Check me out, get Lonely at you 知らない横顔に聞けない to feeling 眠れない白夜に I hear your voice 優しい嘘に浸した心いっそ全てを壊してどんなにどんなにどんなに愛しくてもすり合うゆっくり魔法は溶けてゆく愛のだそれでも繋いでいたい手と手このまま時間を止めてよずっとそばにいたいから言い訳の聞かない気持ちを会えない時間が刻んでく笑顔の中ごまかす涙を今だけは許してよ戻せない過去願うほどなんでこんな考えばかりして夜が明けてくPrecioso. A ver, claro, estas armonías vocales son fundamentales, ¿no? Un tema en acústico, esa fragilidad de la letra. eh, Dice, incluso si deseo, ¿por qué mis sentimientos no pueden ser resueltos? Así que se siente, pues, muy íntimo, ¿no? Todo lo Sí, que hacen, además, la atmósfera. Ten en cuenta que claro, están en el Yokohama Arena. Cerrando una década de trabajo en directo, esa iluminación tenue enfocándose exclusivamente en en ellas, ellas dos. creando esa burbuja de intimidad en un recinto con una capacidad para 17.000 personas. Así que, imagínate, ¿no? Todo un regalo para los seguidores de Bandmate, ¿no? Encontrarse con un tema como este.ずっとそばにいるから会うたびに強くなる確証幸せの分の苦しさも止めどなく溢れる思いに唯一と思い知るもう一度生まれ変わってもきっと私あなたに出会うその日を夢見るよふっと夜の隙間に閉じ込めていつまでも星が消えないようにたとえその日が来なくても愛してる曖昧な僕たちはきっと形にとらわれてばかりで言葉を探し迷うよりも今はただ抱きしめてもう一度だけ願うほどなんてこんなどうにもで
Ha habido en este final, es que se le ve emocionada cantando, de verdad, con los ojos vidriosos. Pues como tiene que ser, porque lo está sintiendo ahí. Y cuando ella lo siente, tú lo sientes más. Claro, claro. Así es como se transmite, sí. Es una cantante fabulosa. A mí, desde luego, me ha emocionado. Es que Sí, a mí también me ha sorprendido mucho los coros que le ha hecho Kanami, sí, ¿verdad? Ujú, que normalmente se lo suele hacer Miku, ujú, claro, pero claro, estará descansando con Akane y con Misa, y que se los haya hecho así de bien. claro. Y bueno, ese agradecimiento de Saiki, ese arigato final, bueno, pues seguramente es un marcando un cierre, ¿no? De uno de los momentos más catárticos de seguramente de la noche. Y bueno, demuestra que la banda, su fuerza no reside necesariamente solo en el volumen, sino en la calidad de la Claro, composición. claro. Y claro, esta versión pues hace que los seguidores, digamos, del lado más melancólico y melódico de Band Maid, pues transforman una balada de rock en una pieza, bueno, es Increíble. increíble, ¿no? Así que una interpretación de primer nivel en general, así que me ha encantado. Alexi, gracias por traerlo y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.